Hare Krishna, muy buenos días. Disculpen, pero ayer no me di cuenta que hoy iniciaba el cambio de horario en Cuba. No sé si en otros países también habrá cambiado el horario, pero aquí a 1 de la madrugada de hoy se hizo un atraso de 1 hora a los relojes y entonces ya de hecho aquí está amaneciendo completamente y no sé en otros países si se habrá atrasado también 1 hora a los relojes. De todas formas, cualquier cosa o los países que no se ha cambiado, que ahora resulte más difícil acceder al amanecer por el horario, ya podrán acceder entonces por las grabaciones si así el Señor lo permite y nos acompaña, que de seguro Él lo va a permitir y nos está acompañando. Bueno, continuamos con lecturas y reflexiones sobre los textos del Bhagavad Gita. Recordemos que estamos en el capítulo 9 que lleva por nombre el conocimiento más confidencial. Y este conocimiento más confidencial se refiere a la ciencia del servicio devocional, que es la actividad trascendental del alma en su estado puro de conciencia o estado perfecto de conciencia de Dios. En el día de antes de ayer y en el de ayer también iniciamos la lectura de un verso, pero después en la reflexión tuve que interrumpirlo por la llegada de unos familiares que llegaban de una zona alejada, una zona en el campo, por problemas de algún fallecimiento o algo así, y tuve que atenderlos porque era la prioridad en ese momento y ustedes de seguro estarían de acuerdo y no se iban a molestar porque yo interfiriera en la llamada del amanecer. Pues servir a los necesitados es parte del amor de Dios y parte imprescindible. Entonces el verso decía lo siguiente, es un verso que leímos antes de ayer pero que no lo tratamos mucho y entonces vamos a profundizar en este y en el verso que le sigue. Decía, todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que ofrezcas o regales y todas las austeridades que realices, hazlo, oh hijo de Kunti, como una ofrenda. El Señor Krishna le está diciendo absolutamente todo. Tienes que desarrollar tu vida de tal manera que todo se convierta en una ofrenda a mí. O sea, que todo esté destinado a mí. Y la única forma de convertir todo en una ofrenda para alguien es desarrollar amor por ese alguien. A veces las personas desde un pensamiento materialista, que es en el cual todos iniciamos el camino. Sí, porque a veces criticamos a las personas que tienen algún tipo de pensamiento determinado, pero nos olvidamos que nosotros, todo el mundo, tiene que iniciar su sendero hacia Dios desde el punto de vista del pensamiento materialista, porque estamos en el mundo material y por tanto nuestra formación es material, nuestra educación es material, nuestra familia nos instruye de esa forma, la sociedad funciona así. Así que el primer acercamiento a Dios siempre tiene que ser a través de códigos materiales. Una oración verbal, una imagen, un templo, un crucifijo en el caso del cristianismo, un no sé qué, un no sé cuánta, un agua para purificarse, bautizo en un río o en no sé dónde, ¿verdad? Todo tiene que tener de alguna forma una mediación de algún aspecto material. Entonces en esa mediación uno cuando escucha la palabra ofrenda a mí, o sea, ofrecer algo a Dios, entonces uno está diciendo, bueno, ofrecer algo a Dios quiere decir que tengo que trabajar en algo relacionado con la religión. O sea, tengo que o buscarme un trabajo en un templo, o buscarme un trabajo relacionado a una iglesia, o buscarme un trabajo relacionado a una comunidad religiosa, o a una institución espiritual, o a algo caritativo, o sea, algo relacionado a Dios. Cuando habla de ofrecer mis alimentos, lo que yo coma, quiere decir que cuando tenga el plato de comida ahí delante o lo que vaya a comer, tengo que hacer una oración destinada a Dios, o sea, para ofrecerle esos alimentos. Dedicar mi familia a Dios significa que toda mi familia tiene que creer en Dios, toda mi familia tiene que ir a la iglesia, o sea, ese es el enfoque natural de la mente material porque no puede pensar de otra manera, pero en la medida que se va acercando al camino de fe y va encontrándose buenas compañías que le ayuden a ir comprendiendo adecuadamente, ese pensamiento se va a ir transformando. Y entonces en la medida de esa transformación va a comprender que ofrenda a Dios no significa
desde el punto de vista material, o sea, no significa ver a Dios en códigos materiales. Dios está en la iglesia, Dios está en el pastor, Dios está en el cura, Dios está en el monje, sino significa comenzar a sentir un sentimiento progresivo de cercanía y amor por Dios, y en virtud de ese sentimiento, entonces todas nuestras actividades estarán permeadas por ese sentimiento. Entonces, cuando usted hace algo y usted al mismo tiempo está sintiendo un amor profundo por un elemento determinado, todas tus actividades van a estar poco a poco de manera natural siendo dirigidas hacia ese algo o hacia ese alguien o ese objeto de amor. Es la única manera en que uno puede cumplir con esta orden de hazlo todo como una ofrenda a mí. No hay ninguna forma, no hay ninguna estrategia, no hay ninguna técnica que te permita hacerlo todo para Dios, a no ser que tú desarrolles amor por Dios. Pero la religión en el mundo actual, vemos que hay muchos tipos de doctrinas, de esto y aquello, pero vemos que casi nadie o casi ninguna se encarga de instruirte, enseñarte a cómo conocer más a Dios y cómo amarlo más. Todas se encargan de una cantidad de filosofía, doctrinas, rituales, cosas y más cosas, que lo único que hacen es llenar la mente de información y códigos y críticas y cuestionamientos. Pero el papel fundamental de la religión verdadera es ayudarte a conocer cada vez más a Dios y a desarrollar amor por Dios. Pero eso la mayoría no lo está haciendo. Entonces, si no desarrollamos amor por el Señor Supremo, nunca vamos a poder lograr ofrecerlo todo a Dios. Claro, ¿qué pasa? En ese intento de ofrecerlo todo a Dios y en el intento de instruir a una persona en un estilo de vida así, es que se han desarrollado lo que se conoce como las sadanas o las regulaciones. Por ejemplo, si usted va a la misma práctica del Vaishnavismo, usted va a ver que la literatura clásica habla de 64 tipos de actividades diferentes como actividades de servicio devocional. Pero cuando usted examina esas 64 tipos de actividades diferentes, usted va a ver que simplemente esas actividades van cubriendo todas las actividades que comúnmente un ser humano desarrolla en su vida. Porque ese es el modo material que encontraron para tratar de ir vinculando primero de manera externa la conducta y pensamiento del practicante a la figura del Señor Supremo. Por ejemplo, levántate a tal hora porque tal hora es la hora que tiene tal significado y es cuando esto y pasa aquello. Toma un baño y mientras que vas a tomar este baño, di este mantra y entonces ese baño es para purificarte porque recuerda que vas al encuentro del Señor. Vístete con tal ropa limpia y esto y aquello, para que esa ropa limpia significa que vas a encontrarte con la persona muy importante para ti, así que tú vas a alistarte. Después siéntate en tal lugar, donde ese lugar tienes algo sagrado allí que representa a Dios, entonces di este mantra que es el de inicio, di el mantra de agradecimiento, píntate tílaca en la frente o en no sé cuántas partes del cuerpo, porque eso representa que tú eres un templo del Señor. Después lee tal lectura, ofrece incienso, ofrece flores, o sea, y así durante todo el día, si nos ponemos a analizar todas esas indicaciones, lo que hacen es situarte externamente en un pensamiento de relación, por decirlo así, forzada con Dios, para que tú vayas creando un hábito, no de hacer eso. La finalidad de la sadhana no es que tú crees el hábito de hacer una práctica regulada y te quedes allí. Es que tú crees el hábito de ir pensando en Dios, o sea, ir vinculando cada actividad que tú hagas para Dios, o sea, con Dios. Voy a bañarme, porque voy a encontrarme con mi Señor en las lecturas, entonces debo de estar limpio. Voy a cambiarme de ropa limpia, porque voy a encontrarme con mi Señor y es bueno que yo esté limpio y agradable a su vista. O sea, es una concepción materialista. Una persona un poco más avanzada podría decir, no, pero eso no hace falta. Sí hace falta para aquel que está iniciando su camino y que está situado completamente en la plataforma material. No debemos quitar los estudios primarios
a un estudiante. Si un niño de 5 años inicia directamente los estudios de bachiller o estudios de high school, entonces vamos a ver que llegará perdido, no puede hacerlo. Entonces es necesario, si el niño tiene 5 años, debe iniciar en el proceso natural para irlo instruyendo progresivamente. Si ya la persona llega a un pueblo y llega con 12 años, debe de iniciar en otro nivel. Pero ya esa persona incluso en alguna vida pasó por el nivel anterior. Nadie llega a un nivel superior sin pasar por niveles inferiores, a no ser por una gran misericordia del Señor Supremo, que también puede ser posible porque el Señor Supremo es dueño y Señor de todo. Entonces la única manera que tenemos para llegar al estado de ofrecerlo todo a Dios es desarrollando amor puro por Dios, porque si nos quedamos en el enlace externo, que no es más que una herramienta didáctica, o sea, enlazar las cosas externas con Dios, los hábitos externos, es una herramienta didáctica para empujarnos a todos los días pensar en Dios de manera obligada, hasta que se convierte en un hábito y después lo hagamos de manera espontánea. Pero no podemos quedarnos amarrados a ese hábito. Di tú, hoy yo no me pude bañar por la mañana, o tengo neumonía y aún así me tengo que bañar porque el ritual dice que hay que bañarse con agua fría, y usted se bañó con agua fría, su neumonía empeoró, después usted murió, pero bueno, no importa porque murió bañándose por Dios. Eso es un pensamiento tonto. O sea, eso significa que usted y su supuesto guía no comprendieron que eso no es más que un recurso, una herramienta didáctica para irte acercando al pensar en Dios. Pero no sirve de nada. Ese baño por sí mismo no sirve de nada. De hecho, si tú te bañas y no te bañas con el pensamiento que te estás bañando para purificarte y alistarte y limpiarte para tu encuentro con el Señor en la iglesia, en el templo, en no sé dónde, si tú quitas ese pensamiento, el baño por sí mismo no sirve de nada. Sirve para fortalecer tu sistema inmunológico, para que el timo aumente su funcionamiento, para que tú salgas de un estado depresivo básico. Para esas cosas fisiológicas sirve y psicológicas, pero espiritualmente no sirve de nada. Así como no sirve de nada la oración espiritualmente si tú quitas el sentimiento por Dios. No sirve de nada para el espíritu del ayuno si tú quitas el sentimiento de que lo estás haciendo para Dios o que lo estás haciendo para aprovechar esa energía o ese momento para centrarte más en tu práctica espiritual. O sea, si tú quitas a Dios de la práctica de lo que estás haciendo externamente, ya eso de nada sirve. De nada sirve ponerte marcas en el cuerpo y decir los mantras específicos cuando tú te estás poniendo esas marcas, si no piensas en Dios mientras que lo estás haciendo y en la noción de que tú eres un templo de Dios. O sea, el acto externo, si no tiene un enlace con el Señor Supremo, de nada sirve. Pero los seres humanos nos hemos quedado, la mayoría, y cada vez es más así, en el acto externo. Para el ser humano lo más importante es tener bastantes libros sagrados, no importa, aunque no los comprenda, pero tenerlos allí, ir bastantes días al templo, a la iglesia, ir a la deidad, bañar la deidad, vestir la deidad, porque te quedas en el acto sagrado. Pero de hecho, si tú en un templo tienes un servicio, por ejemplo, los que tienen esa práctica, te encomiendan el servicio de bañar a la deidad, de cambiarla de ropa, pero durante ese servicio tú te centras en eso, en limpiar la figura, la estatua, ponerle una ropa, que esa ropa esté limpia para que se vea bien, pero tú cuando lo estás haciendo no tienes un enlace, no tienes el sentimiento de que eso de lo que se estás haciendo es sirviendo al Señor, en el sentido de que esa figura representa para ti al Señor. Entonces te puede pasar 8 años cambiando de ropa todo el día la deidad en el templo, que no vas a conseguir avance ninguno. Bhaktivedanta Thakur explica que tanto el quedarse demasiado tiempo más del necesario en una práctica determinada, así como el pasar antes de tiempo la siguiente, es un obstáculo para el avance espiritual.
Entonces, cuando nos quedamos demasiado tiempo en el código externo y no permitimos que ocurra una madurez interna que nos lleve a una práctica superior, entonces nos estamos estancando. Cuando criticamos a alguien porque está avanzando y se ha despegado un poco de estas cosas externas, entonces debemos saber que estamos siendo ignorantes. Porque lo natural es que usted vaya avanzando. Claro, ese avance no significa que dejes lo externo. Lo externo tienes que seguirlo haciendo, incluso, sobre todo, cuando hay personas cercanas presentes para que les sirvas de guía. Porque si te quedas solo haciendo lo interno, tu práctica interna, entonces las personas presentes, las personas que están tratando de encaminarse hacia la adoración de Dios, no van a tener guía porque ellos no pueden acceder a tu mente ni a tus sentimientos. Ellos necesitan códigos culturales externos que les ayude a crear un estilo de vida externo que no es necesario para siempre, pero es necesario para el inicio. Entonces por eso es necesario enseñar a los niños o a un practicante nuevo que ofrezca los alimentos. Pero entonces él te va a decir, pero ¿y cómo lo hago? Él va a necesitar una oración, una fórmula. Por eso se inventaron las fórmulas. Pero si usted estudia la literatura sagrada, va a ver que esas fórmulas de ofrecimiento cambiaron en el tiempo. El modo de ofrecer alimento, la frase que se dice, que no se dice, el modo, las señales, los símbolos, lo que sea, lo que se ofrece, lo que no se ofrece, ha cambiado en el tiempo. Porque cada cierto tiempo una determinada figura introdujo un cambio, por comprensión, por adaptación al tiempo, a la cultura, a lo que sea. Quiere decir que no hay ninguna oración específica que sea la oración perfecta para hacer el ofrecimiento de alimentos. Y aún así, las personas religiosas se fajan entre ellos, discuten entre ellos diciendo, no, esa oración no es la correcta es esta, o la forma correcta es aquella. Es una tontería, eso es falta de comprensión espiritual. Tenemos que pedirle a Dios que nos ilumine con su espíritu de comprensión para poder comprenderlo correctamente. Porque ese elemento de oración es lo menos importante. Ese elemento tenemos que comprender que su única finalidad es conducir o situar nuestra mente en un hábito de recordar a Dios y de recordar que todo viene de Dios y que los alimentos vienen de Dios, para que con el tiempo ese hábito despierte agradecimiento en nuestro corazón. Pero ya cuando el agradecimiento está instalado, que solo surge, que brota así espontáneamente, aunque tú no hagas, o aunque cambies la oración, aunque cambies la frase, o aunque no hagas ninguna, ya tú el simple hecho de ver el alimento vas a sentir agradecimiento, porque ya se creó en ti, despertó para siempre ese sentimiento. Entonces ya la parte externa la sigues haciendo para dar ejemplo a los niños que están viéndote, a las otras personas incrédulas, para que vean que tú dependes del Señor y agradeces al Señor. Y eso les servirá a ellos también para meditar en eso si lo quieren hacer. Pero tú internamente debes saber que hacer eso verbalmente o no hacerlo, ya no va a entorpecer tu práctica espiritual, porque ya su finalidad está en ti. Ya tú te volviste un alma agradecida eternamente. Ya no hay quien te quite esa sensación maravillosa de sentir agradecimiento. Y vas a andar por la vida eternamente agradecido, aún frente a aquellas circunstancias que parecen ser las circunstancias o pudieran ser las circunstancias más desoladoras y terribles de todas. Es como un entrenamiento deportivo. A veces vemos que en un entrenamiento deportivo hay una progresión. El entrenador debe de iniciar por un punto determinado, pero ese punto va a ir cambiando. El tipo de entrenamiento, la complejidad del entrenamiento va a ir cambiando. En todo es así, en la escuela, en la enseñanza, en la educación, en todo, en el lenguaje, en todo es así. Pero ese cambiando significa que no renunciando a la etapa anterior. Ya la etapa anterior dio su beneficio y usted lo lleva consigo. Si hay que enseñarlo a otras personas, usted lo mantiene. En el propio Bhagavad Gita el Señor dice, yo no estoy obligado a hacer nada, yo no tengo ningún deber y aún así me ocupo de todos los deberes. Porque si yo dejo de cumplir con los deberes, entonces todo el mundo se perderá. O sea, el Señor mismo, cuando se encarna,
Cuando se encarna, no, esa palabra está maldicha. El Señor nunca se encarna, nunca toma carne. Cuando aparece en persona o en una de sus manifestaciones principales, Él mismo cumple con los deberes. De hecho, por ejemplo, en el caso de Jesucristo, el Hijo de Dios, Él dijo, yo no vine a abolir la ley, o sea, no venía a ir contra los mandamientos, contra las cosas que decían en las Escrituras, sino a hacer que se cumplan hasta el último punto, o sea, a perfeccionarla en el sentido de mostrarlas de manera correcta para que la gente la pudiera entender, porque de hecho el fenómeno siempre ocurre, siempre malinterpretamos las Escrituras sagradas porque las tratamos de interpretar con nuestra inteligencia material torpe. Entonces la única forma de que usted pueda dedicar todo al Señor Supremo no es que usted se quede la vida entera aprendiéndose rituales y oraciones complejas, que si en latín, que si en sánscrito, que si en hebreo, que si en no sé cuántas cosas. ¿Le quiere que le diga una cosa? Dios no habla latín, Dios no habla sánscrito, Dios no habla hebreo, Dios no habla arameo, Dios no habla ningún idioma conocido ni que se pueda conocer. Eso es una tontería. De hecho, Dios no tiene idioma. Las cosas, los idiomas, códigos estos que conocemos como idiomas o lenguas, son derivados de la mente para poder establecer lo que ya conocemos como comunicación en este mundo material. Yo veo personas devotos, sobre todo relacionados a estas prácticas de India, de Oriente o de otras cosas antiguas, que, que son líderes y que entonces tú ves que están encima de los devotos que están iniciándose, que están empezando sus primeros pasos, exigiéndole que se aprendan este texto en sánscrito, que la pronunciación no es correcta, que el tono no es correcto, y ahí arriba de ellos, a tal punto que hay devotos que se están iniciando, que se ponen ansiosos porque no logran memorizar, su memoria no es buena. Entonces ellos están ansiosos porque no logran acabar de aprenderse el mantra y se ponen ansiosos. Y una criatura ansiosa, una criatura preocupada, no puede avanzar espiritualmente. Entonces el líder tonto que es ese líder, lo que hace es exigirle, apréndete el mantra, eso no es así, eso está incorrecto. Y entonces ese líder está siendo obstáculo para el avance espiritual de una entidad viviente. Y ese líder o falso líder debe saber que a su debido tiempo tendrá que rendir cuentas por ser obstáculo en el avance espiritual de alguien. Usted nunca se debe sentir mal si usted no puede aprenderse algo literalmente. No piense que Dios le va a hacer a usted un examen de memorización. Dios nunca le va a pedir a usted que usted repita ninguna oración exacta, ningún verso exacto, ningún versículo, ningún mantra exacto. Dios nunca le va a pedir eso. Dios simplemente va a sentir el amor que usted siente por él. Dios, Madre Teresa de Calcuta dice, al final de la vida todos seremos examinados por el amor. O sea, seremos examinados en el amor. Pero ojo, cuidado. Cuidado porque eso no significa que usted no se esfuerce por aprenderse algún texto que sea iluminador, por reflexionar en él. Si usted se lo puede aprender, apréndese. Porque colocar un texto iluminador en nuestra memoria es algo muy bueno para nuestro avance, el avance en nuestra mente o la espiritualización de nuestra mente. O sea, el esfuerzo hay que hacerlo. El sendero de la espiritualidad es un camino que el devoto debe de esforzarse, debe de demostrar que está haciendo lo posible por cumplir con lo que está establecido de acuerdo al tipo de camino que sea, pero según sus limitaciones. Si ese tipo de práctica él no la puede hacer de la manera en que la piden por sus propias limitaciones de memoria o físicas de enfermedad, él no se debe sentir mal por eso. Porque en última instancia la finalidad de ese elemento de esa práctica es ir despertando su deseo de relacionarse con Dios. Entonces al final de la vida seremos examinados en el amor, pero en el amor de Dios, no en el concepto de amor que tengamos nosotros. Amar a Dios no significa amarlo a mi manera, como yo crea, o lo que yo creo que significa amor de Dios. Realmente hay que quitar todos los conceptos de amor porque el amor no es un concepto. Tenemos que despertar el amor por Dios, tenemos que permitir que el espíritu puro de amor por Dios viva en nosotros. Amar a Dios no es una cuestión de yo voy a amar a Dios, yo amo a Dios de esta forma, yo amo a Dios de aquella. No hay formas de amor a Dios. Simplemente hay amor a Dios o no hay amor a Dios.
Las formas son inventos para nuestra comodidad. Acomodarnos a nuestra personalidad porque queremos obtener los beneficios que Dios nos promete, pero no queremos desprendernos de nuestro ego. Por eso queremos acomodarlo todo a nuestra personalidad. Pero debes saber que mientras quieras eso, nunca vas a avanzar espiritualmente. En el verso número 38, después que el Señor dice, hazlo todo como ofrenda a mí, el número 28 dice, de ese modo te liberarás del cautiverio del trabajo y sus resultados auspiciosos y desfavorables. Con la mente fija en mí y siguiendo ese principio de renunciación, te liberarás y vendrás a mí. El Señor está diciendo que cuando usted sea capaz de hacerlo todo como ofrenda a Dios, o sea, cuando todas sus actividades físicas, mentales o de habla estén permeadas de amor por Dios, entonces eso hará que usted y yo y todos, dice, nos liberemos del cautiverio del trabajo y sus resultados. O sea, eso está diciendo del karma, de las actividades y sus resultados. Ahora, hay algo muy curioso. Aquí dice, sus resultados auspiciosos y desfavorables. O sea, de todo tipo de resultados. Cuando toda su vida, la vida de usted, se vuelve una ofrenda a Dios, y eso se vuelve así de manera natural por el crecimiento del amor de Dios en usted, usted debe saber que las actividades que usted va a realizar van a ser actividades completamente espirituales, aunque sean actividades visibles en este mundo, porque están situados en el plano del amor y el conocimiento de Dios perfectamente. Ahora, esas actividades no van a tener el resultado kármico, ni el malo, pero tampoco el bueno. Los Vedas están llenos de actividades buenas para que usted obtenga resultados kármicos favorables para una vida más cómoda en el futuro. Pero aquí el Señor está diciendo que ni esos resultados buenos favorables vas a obtener cuando tú te dedicas completamente a su servicio. Porque el servicio del Señor no deja resultado material ninguno. O sea, en este mundo material no te da ninguna repercusión material, ni cómoda, ni incómoda, ni nada, porque es un servicio completamente espiritual, así que su resultado es completamente espiritual. El resultado del servicio a Dios es simplemente aumento del amor por Dios. Eso no quiere decir que tu vida te va a ir cómoda o incómoda. Tú vas a seguir cosechando también lo que más o menos vas haciendo, y el Señor de hecho va a ir. Recuerden que en versos anteriores decía, a mi devoto, aquel que se entrega a mi servicio, yo le llevo lo que le falta y le preservo lo que tiene. El Señor sabe lo que necesitas, el Señor sabe lo mejor para ti y Él va a ocuparse de eso. Pero por amor propio de Él, amor eterno por ti, no por resultado de tus actividades. El Señor no hace un intercambio, ámame y yo te voy a dar esto y aquello. No, el Señor no hace eso. Tú simplemente lo amas porque ese es el deber y el sentimiento original de la entidad viviente, y el Señor se preocupa por ti porque esa es la naturaleza del Señor. El Señor se preocupa por todos porque por eso es el Señor Supremo y por eso se dice que Dios es amor. Entonces el devoto no quiere nada, ni bueno ni malo. Él simplemente quiere seguir enamorado. Él simplemente, así como, véanlo, por favor, véanlo en la vida cotidiana, véanlo en su propia vida. Cuando usted ama a alguien, a su hijo, a su hija, a una pareja, de verdad usted la ama, se han unido para siempre, como dice el sacerdote en la iglesia, y esa unión es verdadera. Entonces ustedes no están pensando en lo bueno o en lo malo. Usted hace lo que hace por amor. Usted lo único que quiere es siempre poder amar a esa persona, siempre poder estar sirviendo, ayudándola, cooperando con ella y viceversa. Es lo único que quiere. Van a pasar a veces cosas favorables, cosas desfavorables, momentos de sufrimiento, enfermedad, salud, gozo, etcétera, etcétera, pero no importa. Si están vinculados, si están destinados no es la palabra, ocupados en el ejercicio del amor, entonces no importa, esas cosas irán pasando si quieren y si quieren que no pasen, porque ustedes están situados en el amor. Entonces lo mismo pasa con el devoto. Ese es el servicio devocional, ese es el servicio amoroso al Señor Supremo. Debe saberse que sin ese servicio no se puede escapar del mundo material por completo. La liberación, la famosa liberación primaria, o sea, el liberarte de la dualidad material,
liberarte de la atadura de la mente, de la inteligencia contaminada y de los engaños del ego falso, no te sitúa en un plano completamente confiable. Porque si tú te liberas de todo eso, pero no te dedicas a algún tipo de actividad que ocupe al alma espiritual en ese estado superior, tú vas a caer más tarde o más temprano. Porque el alma espiritual es activa por naturaleza. Por eso es necesario, una vez te hayas liberado, entonces investigar cuál es la actividad de la persona liberada y encaminarte en lo que se llama servicio devocional. Porque el servicio devocional del Señor Supremo, en su morada trascendental, es la única actividad del plano trascendental. Si tú no te investigas sobre ella y si no te entrenas en ella, si no te acercas a ella, si no meditas en ellas cómo se realiza, entonces tú más tarde o más temprano vas a caer del supuesto estado de liberación. Por eso el Señor se llama Mukunda, porque Mukunda significa aquel que otorga la liberación completa. La verdadera y completa liberación ocurre cuando no solo te liberaste de la mente material, del apego material, de la lujuria material, de las condiciones materiales de vida o de la dependencia de esas condiciones, sino cuando tú llegas a la etapa superior de eso, es que una vez liberado, te encaminas entonces en la esfera espiritual, en el mundo espiritual, en la actividad espiritual, en una forma espiritual de vida. Y una forma espiritual de vida significa una forma que gira por completo alrededor de la figura de la suprema personalidad de Dios. Entonces, pero para ese amor por Dios y ese tipo de comprensión es necesario que en nuestra vida incluyamos o se cruce por destino del propio Señor Supremo la presencia de alguna persona que esté sintiendo amor sincero y verdadero por Dios. Esa presencia de un devoto del Señor en nuestra vida, y no hablo de un devoto externo, no hablo de un devoto porque se viste de una manera o de otra, no hablo de un devoto porque estudió esto y aquello y se graduó en no sé dónde, no hablo de un devoto porque vivió en la India o en el Tíbet o en Egipto o en las pirámides mayas o en no sé dónde. No hablo de un devoto porque fue al Vaticano, no hablo de un devoto porque tiene muchos libros que hablan de Dios, no hablo de un devoto porque tiene no sé cuántos collares y no sé cuántas piedras de no sé qué dónde sagrados, de no sé qué río, no hablo de un devoto porque se sabe no sé cuántos mantras y oraciones, no hablo de un devoto porque todo el mundo le dice oh maestro. No estoy hablando de eso, son códigos externos. Hablo de una persona que en su corazón tiene verdadero amor por Dios. De ese es del que hablo, del que hablan las escrituras cuando hablan de un devoto. Tenemos que dejar los códigos externos, tenemos que dejar de guiarnos por los códigos externos e ir reflexionando qué significan supuestamente esos códigos e irnos preguntando, ¿el significado está de verdad, verdaderamente en la vida y en el corazón de esa persona? Ese es el devoto. Si usted logra y en su vida aparece una persona así por un momento, escúchela, aproveche el tiempo de relación con esa persona lo más posible, porque es solo por esa persona que en la semilla del espíritu de amor por Dios puede caer en el corazón de usted. Chaitanya Charitamrita, sección Madhya Lila, capítulo 22, versos 50, 51 y 52, dicen lo siguiente. Escuchen esto. No, verso 49, voy a empezar por el 49. Voy a leer los corridos, pero con pausa. Dice, quien se relaciona, esto lo dice el Señor Supremo, quien se relaciona con un devoto, o sea, con una persona que está completamente inundada de amor por Dios, ve despertar su fe en el servicio devocional al Señor Supremo. Debido al servicio devocional, entonces, es que su amor latente por Dios despierta en su corazón, y de ese modo su existencia material condicionada llega a su fin. Esto no es que muere el cuerpo, simplemente se libera de esa existencia. O sea, dice que por la relación con un devoto puro, entonces eso hace que su fe despierte. La fe hace que comience a interesarse por el servicio devocional. Todo esto es un proceso que lleva tiempo. Y debido a que se dedica al servicio devocional,
Entonces dice que es que su amor latente, o sea, el amor siempre está allí, pero está dormido, latente por Dios se despierta en su corazón y de ese modo entonces esa persona se libera de su condicionamiento material de vida. Fíjense cómo es la cadena, pero toda esa cadena empieza por cruzarse o encontrarnos con un devoto verdadero del Señor. El verso 50 dice: si de una forma u otra una persona siente atracción por las conversaciones acerca de mí, o sea, del Señor Supremo, y tiene fe en las instrucciones que yo he dado en la Bhagavad Gita, y si no está ni falsamente desapegado de las cosas materiales, ni muy apegadas tampoco a la existencia material, su amor latente por mí despertará mediante el servicio devocional. Esto es interesante. El Señor dice, si una persona de una forma u otra, de la forma que sea, no importa, pero si de algún modo esa persona llega a sentirse atraída por temas relacionados al Señor Supremo, y esa persona llega a desarrollar fe en las instrucciones que yo, o sea, el Señor Supremo, yo he dado en la Bhagavad Gita. El Señor dice que si tenemos la suerte de desarrollar fe en sus palabras en la Bhagavad Gita, entonces, y si además de eso no estamos falsamente desapegados de las cosas materiales, hay personas que están externamente desapegados de lo material, viven en mucha austeridad, dicen que todo lo material es malo, no quieren ningún contacto con lo material, viven en una cueva, viven en una choza, viven en donde quieran, o sea, pero internamente están todavía deseando algún tipo de placer. Cuando hay frío, desean, ay, si yo tuviera calor, si yo tuviera una colcha. Cuando hay hambre, desean, ay, si yo tuviera un pedazo de pan. O sea, esa persona está falsamente desapegada, porque todavía por dentro en su mente tiene deseo con respecto a eso. Entonces dice que cuando alguien no está así, o sea, no está falsamente desapegado, pero tampoco está demasiado apegado, o sea, muy apegado a la existencia material. Aquí hay algo interesante, porque el Señor dice falsamente desapegado, y tampoco dice y tampoco muy apegado. Muy apegado quiere decir que hay un término medio. Usted tiene ahora mismo un cuerpo material como ser humano, entonces usted tiene necesidades materiales que usted tiene que satisfacer, pero usted debe saber que ni en exceso ni en defecto, o sea, ni usted debe de querer satisfacer más de las necesarias, o sea, depender más de lo necesario de lo material, ni usted debe desprenderse completamente de lo material si no está listo para hacerlo. Hay que dar el punto ese de equilibrio promedio, una vida sencilla, pensamiento elevado. O sea, las necesidades materiales están allí, hay que satisfacerlas dentro de nuestras posibilidades, pero sin crear más necesidades o más dependencias de las que son las necesarias. Cuando nuestros enredos materiales nos empiecen a entorpecer nuestra relación con Dios, debemos de revisar entonces nuestra vida. Entonces dice que si una persona logra todo eso, entonces dice que el amor latente por él despierta en su corazón gracias al servicio devocional. O sea, es el mismo mensaje, pero lo dice con otras palabras. Entonces, el verso 51 dice, esto es una advertencia del Señor, dice, quien no sea favorecido por un devoto puro mío, no podrá alcanzar el plano del servicio devocional. Y no hablemos del servicio devocional. Hablemos de que no podrá alcanzar ni siquiera la liberación completa del cautiverio de la existencia material. O sea, el Señor comienza diciendo, quien no sea favorecido por un devoto puro, no podrá alcanzar el plano del servicio devocional. Al Señor Supremo, a la morada del Señor o plano de conciencia de Dios completo, no se llega si no es por el servicio devocional. Pero ese servicio devocional comienza por una fe, esa fe después se va haciendo sólida, después uno va creando comprensión, después uno va creando atracción, después uno va creando apego al Señor, así, hasta que llega al amor puro por Dios. Pero todo eso comienza con el encontrarnos con un devoto puro del Señor, un devoto que desborda de amor por Dios, y escuchar de él hablar sobre
Dios. Todo eso comienza allí. Entonces, quiere decir, el Señor está diciendo que aquel que no es favorecido, aquel que no es favorecido, que nunca se encuentra o que no recibe el favor o la compasión de un devoto puro, entonces nunca podrá alcanzar el plano del servicio devocional. Nunca podremos sentir atracción por el servicio de Dios. Nunca podremos querer servir a Dios si no nos cruzamos en nuestra vida, o si no escuchamos, o si no nos ponemos al servicio de un devoto puro del Señor. Y no es que no vayamos a poder desarrollar el servicio devocional o nunca vamos a sentir amor por Dios, sino es que ni siquiera vamos a poder alcanzar la liberación verdadera del mundo material. Entonces, fíjense la importancia que tiene el devoto del Señor, o aquella persona que verdaderamente se ha entregado al devoto del Señor. Por eso Krishna en el capítulo número 4 le dice a Arjuna: si quieres aprender la verdad, o sea, si quieres aprender lo que es la ciencia del servicio devocional, acude a un alma iluminada, porque esa alma ha visto la verdad y puede instruirte directamente, o sea, te va a hablar desde la experiencia. Esa alma iluminada, ojo, no siempre fue iluminada. Ella también estuvo en ignorancia y tuvo la suerte de encontrarse con otra alma devota al Señor, que también tuvo la suerte en otro momento de encontrarse con otro, que tuvo la suerte de encontrarse en otro, y esa suerte se llama por designio del Señor. El Srimad Bhagavatam dice que cuando un alma está lista para encaminarse en la liberación de este mundo, entonces se le da la oportunidad, una oportunidad muy rara, la oportunidad de encontrarse con algún devoto del Señor. Claro, depende de su libre albedrío si aprovecha esa oportunidad o si no la aprovecha. Estas lecturas, entonces, queridos y queridas, estas lecturas, la recomendación es que reflexionemos mucho sobre ellas, porque hablan de que el servicio devocional, más tarde o más temprano, debemos de hacer lo posible por llegar a él, porque es el único vehículo que nos conduce completamente a la comprensión y entrega amorosa perfecta a la suprema personalidad de Dios. Porque el servicio devocional es lo único que va a permitir que podamos comprender en manera profunda el verdadero sentido de las Escrituras y de la vida en sentido general, y el sentido incluso de nuestra propia vida. Pero nos dicen también que el servicio devocional es todo un proceso que va madurando en nosotros y que tiene requisitos previos, y ese requisito previo también es que nos encontremos con un devoto amoroso del Señor Supremo. Pero un devoto amoroso no es reconocido por sus códigos externos. Un devoto amoroso debe ser reconocido porque se siente. Uno puede sentir algo diferente en esa persona. Y no hablo de que hable bonito o hable así o sea carismático, no. Es una sensación completamente inexplicable y uno simplemente siente calma, siente amor, siente tranquilidad, siente quietud, siente entrega, siente enamoramiento profundo. Uno descubre que esa persona en verdad desborda en amor por Dios. No por sus palabras, porque incluso esa persona puede ser iletrado y analfabeta y saber pocas palabras, pero aún así usted va a sentir que ahí hay una inundación de amor por Dios. Entonces tenemos que aprovechar eso, pero ya eso se queda para nuestro libre albedrío. Cada cual decide lo que quiere hacer en su vida, cuál quiere ser su propuesta de vida, cuál quiere ser su meta. Las Escrituras y los devotos de Dios simplemente están para mostrar un camino y hablar sobre el Señor, pero les toca a todo el mundo decidir si quiere investigar más, si quiere reflexionar sobre eso, o simplemente no, simplemente tiene otros propósitos que cumplir y por ahora no tiene tiempo para estar dedicándose a esos asuntos. Sea cual sea la decisión, que Dios nos bendiga siempre. Que la gracia y el amor de Dios nos acompañe, que su amor esté creciendo en nosotros y que por su misericordia Dios permita tengamos la oportunidad de cruzarnos con un devoto en nuestra vida y abrir nuestro corazón sin resistencia, sin mostrar oposición, porque si dejamos perder esa oportunidad, no sabremos cuántas vidas más tendremos que esperar para volver a tener otra oportunidad igual. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.